Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Ahí vamos a estar respondiendo sobre las dudas respecto del test. Bueno, en primer lugar, les damos la bienvenida junto con la licenciada Yamila Celan. Yamila Celan es la jefa del servicio de enfermería del Hospital Central. Realmente un honor contar con ella, al igual que con el resto de las colegas que han venido participando de estos encuentros. Realmente es un honor y aprovechen que tienen esta calidad docente para hacer preguntas, para sacarse dudas, porque la verdad que son todas muy sumamente experimentadas y comprometidas con el ACB, en general, con su rol, son grandes ejemplos, y además con el ACB, así que aprovechen que tienen esta calidad tanto humana como profesional para seguir las clases. Vamos a estar acompañándolos hoy, vamos a estar avanzando sobre 3 módulos, al igual que venimos haciendo en los encuentros anteriores. En este caso les vamos a pedir a todos paciencia, estoy esperando que se sume más gente para comentar respecto de los módulos y las dificultades que estamos teniendo con la plataforma de la Academia Angels. Como ustedes saben, hace algunos días, el día viernes de la semana pasada, la plataforma se modificó, se está mejorando para que sea más ágil y para que podamos entre todos poder tener incluso más material disponible, de mejor calidad y demás. Pero bueno, se dificultó un poco esta implementación, así que en principio sé que varios de ustedes han tenido dificultades no para registrarse, porque ese paso ya lo venimos haciendo, lo han hecho todos, sino para poder avanzar sobre los distintos módulos, para rendir los exámenes. Como ustedes saben, estas clases son clases de apoyo. Nosotros lo que estamos haciendo junto con las licenciadas es que ustedes puedan recibir toda la información, los contenidos que están en cada uno de los módulos, y estamos resolviendo los exámenes juntos para acompañarlos en este proceso. Pero después ustedes tienen que acceder a la plataforma web, a la Academia Angels, ingresar a los módulos e ir rindiendo los exámenes. Entonces, bárbaro aquellos que se han podido registrar, quienes todavía no se registraron, han recibido por mail el link para poder registrarse y el instructivo de cómo hacerlo. Así que en ese sentido, si tienen alguna dificultad, si ya se registraron y no recuerdan la contraseña o no pueden recuperarla, vayan a inicio de sesión, recuperar contraseña, yo ahora se los voy a mostrar. Y bueno, por otro lado, quienes están tratando de avanzar en los distintos módulos y no pueden, hoy recibieron un correo de Patricia Duarte, ahí se los estoy copiando el mail de ella para que lo tengan a mano. Les pido que le manden un mail directo a Patricia y le indiquen qué módulos ustedes ya completaron. De esa manera ella va a poder tildar en la plataforma que ustedes ya completaron los módulos, en el caso de Gladys, por ejemplo, del 1 hasta el 4, y ahora quiere avanzar sobre el 5 y no puede. Entonces le mandan un mail a ella, le indican esa información sobre los módulos que ustedes ya completaron, y bueno, se está haciendo el mayor esfuerzo para poder solucionarlo rápidamente. Así que ella lo va a poder hacer. Yo voy a volver a dejar el mail acá, lo voy a estar replicando durante toda la sesión. Lo importante es que ustedes le puedan escribir, quienes ya han podido acceder y han avanzado en los módulos, le pueden escribir a ella y ella va a estar destrabando esta situación. Respecto de aquellos que no se han podido registrar todavía, yo les voy a mostrar en este momento cómo podemos hacer para... Perdón, Yami, que voy a quitar un segundo la pantalla, así podemos ver la mía. En este caso ven que yo ya estoy registrada. Para quienes ya no tienen ninguna dificultad a la hora de ingresar y poder registrarse con su correo electrónico y su contraseña, van a acceder a la página inicial. Si van a la Academia Angels y cliquean sobre Academia Angels, se van a abrir todos los cursos que ustedes tienen asignados. Y hoy la titulación de enfermería se llama Conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería. Si ustedes van acá a continuar formación,
van a poder acceder a los módulos y descargar la información como lo venían haciendo antes. Entiendo que hay dificultad para avanzar sobre los módulos, así que ahí, otra vez, por favor escríbanle a Patricia Duarte, si quieren me ponen en copia, no hay problema, y ella va a estar tratando de solucionar esto a la mayor brevedad posible. De todas maneras, es un proceso que esperamos no lleve más de esta semana, ¿sí? Así que les pedimos en principio paciencia, les agradecemos de todas maneras por seguir conectándose, vamos a tratar de que esto se resuelva esta semana, y en todo caso vamos a dar a espaciar un poco las clases para que no se nos acumulen módulos para rendir y para que realmente pueda ser más ágil el seguimiento que ustedes le pueden ir haciendo a los módulos. Así que, en principio, recuerden escribirle a Patricia para decirle: Patricia, yo ya avancé hasta el módulo 1, 2, 5 y no puedo avanzar sobre el siguiente, y ella los va a estar acompañando. Y quienes tengan dificultades, por ejemplo, para recuperar su contraseña, no la recuerdan o no pueden ingresar, si ustedes van acá a la pantalla, cliquean iniciativaangels.com, van a entrar a la página web, unirse para aquellos que todavía no se han registrado, y ahí van a poder seguir todos los pasos del registro como ya lo han hecho, o si no lo han hecho, justamente recuerden que deben buscar, completar todos los datos que se les solicita, buscar la institución a la que pertenecen, si no está creada, indicar cuál es para que la podamos crear. Ese proceso demora algunas horas, entre 48 y 72 horas, y se habilita para que ustedes puedan ingresar. Les puede llegar un correo electrónico con el link para ingreso en correo no deseado o en spam, así que por favor verifiquen correo no deseado o en spam. Y para quienes ya se han registrado y no recuerdan cómo iniciar o no les acepta la contraseña, tienen que ir a inicio de sesión, he olvidado la contraseña, y acá ingresar su correo electrónico. En mi caso voy a ingresar mi correo electrónico personal, le doy a enviar, y me debería llegar a mi correo electrónico inmediatamente un link para poder restablecer la contraseña, ¿sí? De esa manera van a ir a correo no deseado, verifiquen bandeja de entrada, también correo no deseado o spam, probablemente el link esté ahí, y ahí sí van a poder ingresar. Les vamos a pedir el día de hoy, como venimos haciendo en los encuentros anteriores, para poder respetar el tiempo, para que la jornada dure 1 hora y media como tenemos pactado, que nos concentremos en los módulos que va a estar abordando la licenciada Celan, que tomen nota de los exámenes para después poder avanzar sobre ellos. Les pedimos nuevamente paciencia y les agradecemos por estar presentes el día de hoy y por seguir sumándose a los encuentros. La verdad es que se superpuso con estas jornadas justo la implementación de la nueva plataforma. Sabemos que eso obviamente nos puede llegar a desmotivar, que complejiza porque vamos avanzando en los contenidos y no podemos rendir el examen, pero de verdad que sepan que los vamos a estar acompañando, que vamos a hacer seguramente clase de repaso la próxima de los módulos que ya hemos abordado, de los exámenes, para que ustedes puedan ponerse al día una vez que la plataforma esté ya funcionando correctamente. Y bueno, hoy sí les pedimos que utilicemos el chat de preguntas y respuestas para hacerle consultas a Yamila de los contenidos y justamente hoy es bastante entretenido porque vamos a tener discusión de casos clínicos también, así que aprovechemos el botón de preguntas para que Yamila pueda estar respondiendo junto con la licenciada Tesores, que también se nos sumó al encuentro de hoy, y seguramente estén las otras licenciadas por ahí también, respondiendo las dudas que vayan surgiendo durante la presentación, y bueno, en el chat yo les voy a compartir cada tanto el mail de Patricia para aquellos que han ya completado los módulos y que no han podido avanzar, para que puedan contactarse con ella. Estamos todas a disposición, por supuesto, pero canalicemos todo lo que tenga que ver con el registro y con las dificultades de acceso a la plataforma a través de Patricia. Bueno, nuevamente les agradezco, les pido disculpas por estas dificultades, sé que son engorrosas y que realmente no estaban previstas, así que les pedimos disculpas, y bueno, ahora sí, los dejo con la licenciada Celan para que pueda abordar los módulos del día de hoy.
Bueno, muchas gracias Mariana, buenas tardes a todos. Buenas tardes Nadia, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotras. Esperamos la verdad que podamos terminar esta jornada de la mejor manera y ante cualquier eventualidad, si quieren me detienen, no hay ningún problema. ¿Sí? Voy a compartir pantalla, si me dan un segundo. Muy bien. Vamos a empezar con el módulo número 8. Este módulo tiene una particularidad. Solamente se trata de estudios y ejercicios desde lo que hemos visto con el resto de las licenciadas a esta parte. ¿Se escucha bien, Mariana? Perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien. Como consideraciones generales, yo quise hacer una especie de introducción con lo que hemos visto desde el principio, desde el módulo número 1 hasta este momento. Hemos hablado de la importancia de identificar la urgencia, ¿sí? De los trastornos neurológicos, de los trastornos respiratorios, los cardiológicos, las cardiopatías, todo relacionado con el sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Nosotros todo lo que abordamos con estos módulos y con la idea de esta titulación, la idea y el principal objetivo es poder trabajar de una manera dinámica para esta patología que venimos abordando, debido a que estamos hablando de una patología tiempo dependiente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el tiempo, nosotros decimos siempre, el tiempo es vida, entonces poder relacionar todos los conceptos es muy importante y sobre todo poder identificarlos. Seguíamos nosotros con los trastornos metabólicos, que también los vieron con mi colega la semana pasada, y los traslados de los pacientes en situación crítica. Entonces me pareció importante poder mencionar esto que hemos venido hablando en los encuentros anteriores, porque, como les decía, está todo relacionado, ¿sí? Desde el módulo de la identificación de una urgencia, de todos los trastornos neurológicos, cómo identificarlos y demás, cómo se empiezan a relacionar con el resto del organismo con respecto a los trastornos respiratorios, y también con las patologías cardiológicas, digamos que algunas son consecuencias de lo que estamos pasando y otras son como el ACV puede llegar a ser un resultado, como les explicaba mi compañera la semana pasada, como es una fibrilación auricular. Todas estas patologías y desórdenes que se producen a nivel sistémico llevan a los trastornos metabólicos, por eso la importancia de poder conocerlos y poder abordarlos. Y el último módulo que vimos, que fue el traslado de pacientes en situación crítica, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nuestro paciente, una vez que es recepcionado en los servicios de emergencia, el traslado es algo fundamental, porque un buen traslado nos gasta tiempo y el tiempo es vida. Entonces, vamos a comenzar. Como uno de los primeros ejercicios que nosotros veníamos, la idea de este módulo es poder trabajar, digamos, de manera tal que podamos unificar toda la información que hemos venido obteniendo, ¿sí? Entonces, como el primer ejercicio vamos a decir, con el fin de evitar una urgencia médica, ¿sí? El personal de enfermería debe conocer las prioridades clínicas de problemas potencialmente mortales para tratar estos problemas en el orden correcto. Y esta palabra es clave, decir el orden correcto, porque estamos hablando de un orden de prioridad, ¿sí? Se puede facilitar el establecer estas prioridades de las intervenciones utilizando diferentes tipos de abordaje. En nuestro caso vamos a hablar de las intervenciones utilizando el abordaje de la regla del ABCDE, ¿sí? Y como lo vieron en un principio en el estudio de la urgencia o cómo evitar una urgencia, es el método que se utiliza, ¿sí? Como ejercicio nos pide en este módulo describir estas prioridades y dar 3 ejemplos clínicos para cada prioridad. Entonces, en primera instancia o el primer paso que nosotros vamos a dar es el tema de identificar una urgencia. ¿Sí? ¿Qué significa identificar una urgencia? Saber definir que la urgencia está ocurriendo o que es posible que ocurra. ¿Cómo lo voy a evaluar? A través de la regla del ABCDE. Esta regla consiste en una exploración breve y sistemática de, en primera instancia, la permeabilidad de las vías respiratorias, ¿sí? La respiración, la circulación,
la discapacidad, y cuando hablo de la discapacidad hablo de la valoración neurológica que vamos a realizar con nuestro paciente, y la exposición. No me quiero detener mucho en esto porque quiero ir directamente al caso clínico, y una vez que lo tenemos vamos a aplicar esto. Solamente es el modo, digamos, de repaso para poder abordar el caso. Entonces, como les decía, el abordaje de la regla ABCDE, vamos a hablar en primera instancia de la permeabilidad de la vía aérea, como bien habló mi colega en un primer encuentro, de la ventilación, de la circulación, del deterioro neurológico y de la exposición. ¿Sí? Estos factores van a ser solamente una regla con la cual nosotros vamos a poder valorar cuál fue la evolución clínica de nuestro paciente o cuál es en el momento. De esta manera vamos a poder detectar la urgencia y establecer el plan de cuidado que se debe realizar. Esto es más de lo mismo. ¿Cómo vamos a evaluar la regla del ABC? Son los mismos. ¿Sí? En el ejercicio número 2, el modo de operar del módulo, perdón, el modo de operar del módulo número 8 es primero abarca o aborda todo lo que es la parte teórica y luego hace la presentación de los casos. ¿Cuál es el beneficio global de calcular una puntuación temprana? Dice, ¿sí? La escala de la EWS se obtiene una puntuación mediante la suma de los puntos asignados a la desviación de las observaciones normales. Es un poco complejo la definición, pero ya la vamos a ver un poco más detallada con el caso, ¿sí? Lo que permite esta tabla es controlar la evolución clínica y va a permitir identificar qué pacientes se encuentran en los grupos de bajo, de medio o de alto riesgo, ¿sí? Para saber qué tipo de cuidado necesita el paciente. Dependiendo del resultado de esta tabla, vamos a obtener qué cuidado necesita el paciente. Esta es la escala que la vamos a ver en el caso. Básicamente, como repaso, vamos a ver que tenemos los valores normales y de ahí tenemos hacia abajo y hacia arriba, y de acuerdo a cuánto se modifica el valor, va a ser la puntuación que se tiene, ¿sí? Entonces, el ejercicio número 3 de toda esta parte teórica nos pregunta qué parámetros fisiológicos deben estar incluidos en esta puntuación. Y bueno, como les decía en la tabla, los parámetros que van a estar relacionados va a ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, la saturación y el sistema central, el sistema nervioso central. Entonces, estos factores van a ser los que yo voy a valorar para poder determinar cuál es el resultado de la escala de alerta temprana del paciente que estoy valorando, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ir a los casos donde nosotros vamos a trabajar con esta parte teórica que hemos realizado, esta especie de repaso, para poder aplicar toda la teoría y todo lo que venimos viendo, ¿sí? Hay un señor de 63 años que ingresa a primera hora de la mañana al servicio de medicina de urgencia. Y siendo las 12:30 horas, se realiza un nuevo control donde se puede identificar que el paciente presenta un ACV isquémico de 3 o 4 días de evolución. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros, es importante saber, supongamos que nosotros todavía no tengamos el segundo punto y al entrevistar al paciente o al familiar, nos dicen, tiene 3 o 4 días de evolución. Ya sabemos, en primera instancia, que este paciente no es viable para un tratamiento trombolítico, ya que necesitamos qué periodo de ventana para el tratamiento del trombolítico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es el tratamiento? ¿Cuánto dura? Bien, el tratamiento es de 0 horas a 4 horas y media, donde los mejores resultados se obtienen en las primeras 3 horas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que lleva 3 o 4 días de evolución, no es candidato para el tratamiento trombolítico, ¿sí? Otro dato que nos da, independientemente de esta aclaración que acabo de hacer, es que el paciente no realizó un tratamiento con RTPA, es decir, no tuvo tratamiento para el ACV. Esto puede darse por diferentes motivos. Ustedes ya vieron la parte donde les explicaba mis compañeras cuáles eran las causas por las cuales no era viable una RTPA, un tratamiento trombolítico, ¿sí? En el caso de este paciente presenta tos productivo y escruto verde,
Y el motivo de consulta es dificultad respiratoria orientado, dificultad respiratoria. El paciente está orientado, pero presenta dificultad para seguir el hilo de una conversación. Es decir, tiene una leve desorientación. ¿Sí? Entonces, con respecto a este paciente que yo acabo de hablar, vamos a realizar la evaluación o la valoración a través del ABCDE, como les veníamos repasando hace un momento. Entonces, en cuanto a la valoración, podemos valorar, en primer lugar, la vía aérea, ¿sí? Habla de la ventilación, las vías aéreas o las vías respiratorias están permeables, sí presenta un estridor o un hidroaéreo que habla de una pequeña obstrucción parcial, ¿sí? En cuanto a la ventilación, podemos ver que no presenta cianosis central, pero tiene dedos pálidos. Presenta uso de la musculatura accesoria para respirar, satura 92% con la bilotera a 2 litros. ¿Sí? Acá un dato importante a tener en cuenta, que el paciente cuando ingresó saturaba un 96% y por ello se aumentó el oxígeno a 4 litros con bigotera. El paciente respira por la boca, su frecuencia respiratoria es de 29 respiraciones por minuto y a la auscultación se pueden escuchar estertores en la inspiración. La palpación es un tórax simétrico, pero presenta respiración superficial y fatigosa. Continuamos con nuestra valoración. En cuanto a la circulación, ¿cómo lo vamos a realizar la valoración de la circulación? Vamos a valorar siempre lo que sea el pulso, la presión arterial, el color de la piel, ¿sí? Y la temperatura. En este caso, nuestro paciente es un paciente que está pálido, tiene un pulso palpable con facilidad y presenta una buena presión. La frecuencia cardíaca es de 108 latidos por minuto y el llenado de capilar es de 2 segundos. La tensión arterial tiene una sistólica de 125 y una diastólica de 85 milímetros de mercurio y no tenemos el cálculo de la media. Y en cuanto a la temperatura, tiene una piel con escasa turgencia y presenta edema, no presenta edema estéreo y tiene la boca seca. En cuanto a los signos de discapacidad, menciona que es un paciente alerta y menciona el método por el cual ha sido valorado. En este proceso que estamos haciendo de aprendizaje, una de las cosas que podemos encontrar en la bibliografía son los diferentes métodos de evaluación del paciente, entre esos la valoración neurológica, y uno de los métodos es el método ABDN, donde habla de la A, haciendo referencia a un estado de alerta, la B que da una respuesta a la voz, la D que da una respuesta al estímulo dolorosa, y la N que no responde a ningún estímulo. En nuestro caso, de nuestro paciente, estamos frente a un paciente que se encuentra en estado de alerta, ¿sí? Y la exposición, es decir, cuando nosotros podemos exponer el cuerpo completo del paciente, se encuentra sin anomalía. ¿Qué es lo que buscaríamos en una exposición? Y básicamente, sobre todo en este tipo de pacientes que cursan una ACV y que por lo general presentan un trastorno de conciencia súbita, quizás podamos encontrar diferentes lesiones. Supongamos que hablamos de un paciente que aún no se expuso al tratamiento, es decir, que es candidato al tratamiento trombolítico. Yo lo que voy a buscar van a ser diferentes tipos de lesiones que me permitan visualizar si el paciente tiene algún tipo de sangrado en el resto del cuerpo, que pueda ser un factor de riesgo para el tratamiento que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las actividades que hemos llevado acá? Puntuación de alerta temprana. ¿Sí? Dijimos que la puntuación de alerta temprana lo que realiza es la vigilancia de un paciente para evaluar cuál es el estado que se encuentra y qué cuidados de supervisión requiere. Si tenemos un paciente que se encuentra en estado normal, va a necesitar o va a demandar una atención mínima, ¿sí? Así como si fuese media o así como si fuese grave o una atención alta. Para esto nosotros tenemos diferentes valores, que ya los mencionamos hace un momento, y lo hacemos a través de esta escala, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros a través de conocer los diferentes scores, las diferentes escalas, podemos visualizar los diferentes estados de riesgo en un tiempo mínimo. De acá la importancia de poder unificar los criterios y en cada servicio, en cada institución, poder manejarlos, ¿sí? A través de conocer las diferentes escalas o los diferentes scores que se utilizan, podemos minimizar los tiempos y saber cuáles son las demandas de nuestro paciente.
Por ejemplo, en un paciente de reciente ingreso, por ejemplo, a una sala de triage, nosotros podemos visualizar que el paciente, a través de la escala de FAST, que también la vieron con Nadia, pueden ver si el paciente tiene una afección en su cara, en sus miembros inferiores y con el habla, e inmediatamente estamos en condiciones de poder sospechar un ACV. Entonces, si nosotros podemos unificar estos criterios, por eso la importancia de la capacitación continua, y podemos aplicarlos en todas las instituciones, vamos a reducir los riesgos y vamos a reducir los tiempos, ¿sí? Al ser una enfermedad tiempo dependiente, entonces estamos salvando vida o estamos salvando cerebros. Recuerden que nosotros el tratamiento trombolítico no lo hacemos sobre la lesión localizada, sino sobre el umbral que rodea la lesión. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que yo voy a, mientras menos tiempo demore, más umbral voy a tener para trabajar. Es decir, menos lesión en el cerebro de una persona, lo que me va a llevar a mí a menos daño para tal. Es decir, voy a tener menos discapacidad o la posibilidad de recuperar todas las afecciones que este paciente pueda presentar. Un ejemplo de un sistema de respuesta clasificada en esta escala que yo les decía, que realmente es muy importante. Esto todo material lo tienen en la bibliografía, por lo tanto yo no me quiero, porque mis compañeras ya lo dieron, pero quiero que lo puedan ver cómo se relaciona con cada caso, ¿sí? Si nosotros tenemos diferentes puntuaciones, de acuerdo a la puntuación es el riesgo clínico que tiene el paciente y cuál es la actuación que necesita, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacer una escala de alerta temprana para valorar si mi paciente corre un bajo, medio o alto riesgo, y a partir de ese momento saber qué demanda del equipo de salud va a tener eso, ¿sí? Bien, con respecto a este caso que pasó, vamos a decir que es un paciente que evidentemente viene con un deterioro importante, sobre todo de la parte respiratoria, pero en este caso yo no quise extenderme en todas las aplicaciones, sino que, como estamos viendo la primera parte de la titulación, hice hincapié en la escala de alerta temprana y en la escala de valoración del ABCDE. Si alguien tiene alguna duda me puede detener porque podemos ir haciendo paracas, no hay ningún problema. Si no, seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar las diferentes escalas o los diferentes scores de esta manera? De un inicio, por ejemplo, siempre vamos a realizar la valoración para establecer cuál es la prioridad de atención del paciente. Voy a determinar la escala de alerta temprana para saber qué tipos de cuidados requiere. Si el paciente ingresa por sus propios medios, voy a realizar una escala de FAS para valorar si el paciente puede estar cursando un ACV. Voy a realizar una buena anamnesis. ¿Qué significa esto? Voy a hacer las preguntas claves al paciente o al familiar en caso de que no se pueda comunicar, que a mí me permita evaluar si el paciente es apto o no para un tratamiento, o que me permita valorar si el paciente está dentro del periodo de ventana, si tiene algún factor de riesgo o si tiene alguna contraindicación. ¿Sí? Entonces, la idea de estos casos, ustedes van a encontrar muchos casos en el módulo número 8, es que lo puedan ir realizando y que puedan ir aplicando todos los conocimientos de la titulación que han venido viendo con respecto al caso. ¿Sí? Entonces, el caso número 2 habla de los trastornos neurológicos. La presentación del caso es una mujer de 62 años, antecedentes de hipertensión, estenosis carotidia bilateral. Aparición brusca de una disartria en la hipaglosia izquierda, mirada desviada, ausencia de la reacción del labio. Si nosotros vamos evaluando al paciente punto por punto, inmediatamente nos tenemos que trasladar a todo lo que venimos viendo desde un principio. Entonces, antecedentes de hipertensión. ¿Cuál era uno de los principales factores de riesgo de una ACV? La hipertensión arterial. Antecedentes de estenosis carotidia bilateral. ¿Tiene riesgo de una ACV? Absolutamente. Y fíjense cómo ustedes, a través de lo que han podido ver, pueden ir relacionando el caso inmediatamente con la patología que estamos trabajando. Aparición brusca de disartria. Recuerden que en una ACV, cuando nosotros tenemos alteración del habla, estamos hablando de esto, habla en hipaglosia izquierda, otro punto importante a tener en cuenta, y la mirada desviada. Ausencia de la reacción en el lado izquierdo. Es decir, si yo valoro a mi paciente con la escala de FAC,
inmediatamente lo puedo asociar a una ACV. ¿Por qué? Porque tengo alteración en una hemiparesia izquierda, tengo ausencia de reacciones o debilidad, tengo una mirada desviada y tengo alteración en el habla. Es decir, tengo todos los puntos como para sospechar una ACV. Bien, el dato muy importante que nos falta acá para computar la escala de FAC es el tiempo, ¿sí? Sabemos que uno de los factores a tener en cuenta es el tiempo. Entonces, a mí no me dice, por lo menos hasta el momento, cuánto hace que iniciaron los síntomas. Por lo tanto, aún yo no sé si esta paciente puede ser trombolizada o no. Continuamos. Las vías respiratorias permeables, ventilación y oxigenación adecuada, tiene una tensión arterial de 145/70, la escala de NIS es de 22, se realiza analítica y tomografía. El resultado de la tomografía, una ACV. Ahora hay un detalle. Paciente con antecedentes de hemorragia digestiva baja. Por lo tanto, no es candidato para un tratamiento trombolítico, ¿sí? Entonces, si yo no conozco cuáles son las contraindicaciones para un tratamiento, puedo realmente cometer el peor de los errores. O si yo no tengo una anamnesis correcta, una entrevista correcta del paciente o del familiar, también puede ser un error grave, porque yo puedo no detectar que el paciente tuvo antecedentes de una hemorragia, motivo por el cual puedo realizar un tratamiento trombolítico y finalmente hacer más daño que lo que puedo ayudar a mi paciente. ¿Sí? Dice, como el paciente no era un buen candidato para el tratamiento, se realizó una trombólisis intraarterial para disolver el coágulo y el paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo fue la evolución de este paciente? El día postoperatorio la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, la vía aérea está permeable. En la evaluación neurológica se encuentra estable, pero continúa con la hemiparesia izquierda, ¿sí? La tomografía se realizó sin contraste y presenta un mínimo edema cerebral, desviación de la línea media, pequeñas áreas de conversión hemorrágica. Es decir, que mi paciente está sangrando, ¿sí? En el día 2, ¿esto qué puede ser? Si yo lo llevo a la bibliografía, inmediatamente puedo ver de un mal pronóstico del paciente porque mi paciente empezó a sangrar. Si hay pequeñas áreas de conversión hemorrágica. Habla de un edema cerebral, por lo tanto, vamos a tener un aumento de la presión intracraneal. Fíjense cómo vamos a relacionar absolutamente todo, ¿sí? En el día 2 nos encontramos con un paciente somnoliento y afásico, directamente. Se administró manitol. La tomografía habla de un empeoramiento de la compresión sobre el lado derecho con aumento de la desviación de la línea media. Se realizó directamente intubación orotraqueal y hemicraneectomía de descompresión. Sabemos también, por la bibliografía y por lo que venimos viendo, que es un muy mal pronóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Con respecto al edema cerebral, sabemos que es una complicación que es muy frecuente en los infartos isquémicos, en la fase aguda de los ACV isquémicos, y sobre todo cuando es de vasos grandes, ¿sí? Por lo general alcanza su máxima intensidad de los 3 a los 5 días después del evento y no supone un problema importante en las primeras 24 horas, es decir, es muy raro que nosotros podamos detectar un edema en las primeras 24 horas, excepto en pacientes con grandes infartos cerebrosos o en pacientes con ictus más jóvenes. Esto, por lo general, sí presentan una rápida evolución en lo que es el edema, ¿sí? Y las personas jóvenes no suelen tener atrofia cerebral significativa, lo cual no deja sitio para la inflamación. Y acá aparece la presión intracraneal, que aumenta debido al edema que tenemos por el tema del sangrado, que nuestro paciente comenzó a sangrar, y la monitorización del aumento de la presión intracraneal debe formar parte de la evolución de estos pacientes. Pero ahora, si yo no tengo, por ejemplo, un paciente que tenga un factor de PIC y que yo pueda medir la presión intracraneal, la bibliografía nos muestra diferentes métodos de medir, de valorar cómo sé si un paciente tiene la presión intracraneal aumentada, ¿sí? Entonces, sabemos que las complicaciones de ictus son el edema cerebral, que lo tenemos en este paciente,
transformación hemorrágica de un infarto a un hemorrágico, que lo tenemos en este paciente, flujo sanguíneo colateral deficiente, tenemos también una esclerosis bilateral calotidia, que también es importante, evolución de un coágulo, la reoclusión, por lo tanto, y también podemos presentar en este tipo de pacientes convulsiones o crisis epilépticas, y el fallecimiento por hernia cerebral, ¿sí? Si bien se hace la descompresión, por lo general siguen siendo pacientes con un mal pronóstico y un alto riesgo, o cuando estos pacientes pueden salir, realmente las secuelas son graves. En la evaluación neurológica, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? En primera instancia, el deterioro precoz, el deterioro neurológico precoz, que es dentro de las 48-72 horas después de ocurrido el evento, ¿sí? Esa es una complicación. Si yo tengo un paciente que dentro de las 48 o 72 horas, en lugar de hacer una mejoría, empieza con un deterioro neurológico, inmediatamente estoy hablando de una posible complicación de la salud, ¿sí? Por lo tanto, esta evaluación debe realizarse de manera continua y por la siguiente razón, ¿sí? En primer lugar, para establecer la situación neurológica basal, yo tengo que saber cómo ingresó mi paciente a mi unidad, para saber si mi paciente evoluciona o involuciona, es decir, si mejora o empeora su estado neurológico. Entonces, para establecer la situación neurológica basal, es importantísimo la evaluación neurológica inicial, ¿sí? Otro factor que me permite la evaluación neurológica es identificar los cambios en relación con una evaluación inicial o una evaluación anterior. Esto me va a permitir a mí ver si el paciente va mejorando o se va deteriorando, para identificar anomalías o déficits neurológicos y para identificar las consecuencias de un déficit neurológico sobre las actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo que vamos a poder visualizar nosotros? Si nuestro paciente está con una afección tal que a futuro realmente va a dejar consecuencias graves. Entonces, es algo importante a tener en cuenta. En el caso del aumento de la PIC, puede darse por diferentes razones. Como en el caso del ejemplo del caso, se puede dar por un edema cerebral, se puede dar por un efecto de masa, transformación hemorrágica de un pus a un hemorrágico, hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Todos estos factores pueden ser una causa del aumento de la presión intracraneal. ¿Y cómo voy a darme cuenta, sin un dispositivo, que yo puedo tener un aumento de la presión intracraneal en mi paciente? ¿Sí? En primer lugar, por los signos y síntomas, que tenemos signos precoces, que es la disminución del estado de conciencia, tenemos un paciente que se está deteriorando, está disminuyendo su estado de conciencia, quizás está más somnoliento, como el caso de nuestro paciente que al segundo día o al tercer día aumentó su estado de somnolencia y demás, ¿sí? Deterioro de la función motora, también nuestro paciente va a tener dificultad para moverse o directamente no va a poder moverse. Por lo general esto pasa en uno de los hemisferios, ¿sí? Una cefalea, en caso de que se pueda comunicar, es una cefalea muy intensa. También puede presentar alteraciones visuales, variaciones de la presión arterial o la frecuencia cardíaca, cambios del patrón de la respiración. Todos estos signos y síntomas a mí me pueden estar hablando de un aumento de la presión intracraneal. Cuando hablamos de, fíjense cómo yo en un principio les hablaba de la importancia de relacionar todos los sistemas, el respiratorio, el cardiológico, el cardíaco y demás, con toda la valoración neurológica. Fíjense cómo frente al aumento de la presión intracraneal, a mí me va modificando otros factores como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la visión, la función motora y demás. Entonces, es importante conocerlo, es muy importante conocerlo. Es muy importante conocer cuáles son los factores que a mí me van a dar un indicio de un deterioro neurológico, es muy importante. Para esto debemos capacitarnos y practicarlo de manera continua para poder determinarlo o detectarlo de la manera más rápida posible y ahí poder actuar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a detectar? A través de las escalas. ¿Qué escalas? Las escalas que venimos hablando, o los scores que venimos hablando. Esto es a través de la BCDE, la escala de alerta temprana, las diferentes escalas de valoración neurológica. Entonces, fíjense cómo vamos
a través de este módulo y a través de la presentación de los casos podemos ir unificando todos los criterios y unificando toda la información que estamos recibiendo. ¿Sí? Bien. Con respecto a los signos y síntomas tardíos, que a mí me van a indicar que tenemos un aumento de la presión intracraneal, hablamos de las anomalías pupilares, cuando tenemos resultados o síntomas o signos y síntomas de un daño, ¿sí? Porque la valoración a través de las pupilas ya habla de otro daño. Alteraciones más persistentes de las constantes vitales, es decir, ya estos pacientes que se encontraban hemodinámicamente estables en un principio empiezan a presentar diferentes descompensaciones y el cambio en el patrón respiratorio con alteraciones en la gasometría, es decir, en una primera instancia o en los alertas de aumento de la presión intracraneal precoz, podemos visualizar un cambio en la frecuencia respiratoria. Y ya en la parte tardía, ya podemos ver valores en la gasometría o los gastos que ya están modificados debido a todo este deterioro. ¿Sí? Otra manera de valorar a nuestros pacientes a través de la escala de Glasgow, otro score que utilizamos, es una herramienta muy linda, muy ágil, muy efectiva a la hora de valorar neurológicamente a nuestro paciente, y esta herramienta se valora a través de la parte ocular, verbal y motora, cuál es el estado de nuestro paciente. Si está, por ejemplo, en la apertura de ojos, si esta es inmediata, es espontánea, si lo hace a través del habla, si yo necesito tocar a mi paciente o una respuesta al dolor, o si directamente no responde. Por ejemplo, en el caso ocular, para no demorarme tanto, ¿sí? A esto se le da una puntuación y después la suma de esta escala nos va a dar un resultado. Este resultado va a ser el estado de nuestro paciente con respecto a su deterioro neurológico, o si su estado neurológico está bien o está mal, ¿sí? Ha evolucionado, ha evolucionado. Bien, otro estudio de caso, vamos a hablar de la paciente C, perdón. La paciente C es una paciente, una mujer de 65 años que es ingresada en la unidad de ictus por un ictus isquémico. Tiene una neumonía por aspiración y presenta una disnea íntima. Bien, la pregunta es, ¿cómo realizará una evaluación respiratoria? Esto es el caso que presenta la bibliografía, ¿sí? Nos pide que proporcione una descripción detallada de los instrumentos de evaluación y los objetivos que tiene que usar dichos instrumentos. Y acá es donde nosotros vamos a trabajar con las diferentes escalas o los diferentes instrumentos que nos proporciona la bibliografía para poder realizar esta evaluación respiratoria que nos pide el caso del que estamos hablando. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que es una hipoxia. ¿Cuáles son las principales causas de una hipoxia? O que son subyacentes, por ejemplo, a la disminución de conciencia. ¿Le puede causar una hipoxia? Sí, totalmente. Lesiones en el tronco encefálico, una neumonía, aspiraciones, edema pulmonar, embolia pulmonar, todos estos factores o todas estas patologías me pueden llevar a mí a un estado de hipoxia en mi paciente. Entonces, ¿es importante que lo conozca? Sí. En cuanto a la valoración respiratoria, para mi caso, voy a ver, el cribado virtual de la neumonía por aspiración es obligado a todos los pacientes con ictus y especialmente en aquellos con disfagias o enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Es decir, los pacientes que presentan un ácido isquémico, presencia de disfagia, mala higiene bucal, pacientes con enfermedades degenerativas, ¿sí? Pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores, los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados de terapia luego de una extubación pueden hacer una neumonía, y algunos tipos de enfermedades malignas, por ejemplo el cáncer esofágico de cabeza y todo. Bueno, ¿qué significa esto? Que frente a la valoración de mi paciente, yo tengo que tener en cuenta cuál de todos estos factores puede estar cumpliendo mi paciente, que pueda estar cursando, qué enfermedad puede estar cursando para poder producir una neumonía, ¿sí? Por lo tanto, como para ir cerrando este módulo, el conocimiento de la teoría que va aplicada a la práctica nos permite la valoración sistemática de cada caso y de esta manera lograr mejores resultados, ¿sí?
Por ello, la importancia de mantener todo el personal capacitado con ejercitación continua de casos y poder realizar protocolos que permitan disminuir los márgenes de error. Básicamente lo que les vengo diciendo desde que inicié la charla, es importante poder aplicar toda la teoría, no es solamente saberla para rendir un examen, sino también poder aplicarla a los casos diarios que tenemos y aprender a valorar a nuestro paciente desde las diferentes áreas que nos implican, ¿sí? El área neurológica, el área respiratoria, porque quizás neurológicamente siempre vemos el mismo estado y se empieza con su deterioro respiratorio, hay que ver la frecuencia, hay que ver los trazados eléctricos y demás. Entonces, es importante conocer la teoría, es importante aplicarla, es importante la práctica, la ejercitación y la capacitación continua. No sé si hay alguna duda o continuamos. Bien, en este módulo, como les decía, no va a haber una evaluación, sino que ustedes van a poder visualizar los casos y van a poder resolverlos e ir aplicando la teoría que ustedes consideren. De todas maneras, al finalizar ese módulo tienen las respuestas para cada caso para que ustedes realicen una comparación y vean en qué cosas se equivocaron o en qué otros factores no tuvieron en cuenta para la resolución. ¿Sí? Bien, ahora vamos a empezar. Perdón, Yami. Sí, decídeme. Mil disculpas, solo para aquellos que se fueron sumando más tarde antes de que comiences con el siguiente módulo, para comentarles, ponerlos al tanto respecto de las dificultades para el acceso a la plataforma. Sabemos que están teniendo dificultades para acceder, aquellos que ya están registrados en la plataforma y que fueron completando los módulos. Les pedimos mil disculpas por las dificultades, de verdad que la plataforma está en mantenimiento, en proceso de mejora y entendemos de verdad profundamente que estamos teniendo estas dificultades justo en este momento. La plataforma está cambiando a nivel global, se está traduciendo a múltiples idiomas y demás, entonces realmente es una implementación muy, muy difícil. Quienes tienen dificultades para ingresar al Zoom, los separamos, porque eso en realidad está funcionando. En este momento somos cerca de 500 personas accediendo al Zoom, así que siempre es el mismo link, accedemos en todos los encuentros a través del mismo link. Ahora, cuando hablamos de la plataforma Angels, ahí sí, estamos teniendo dificultad para el acceso a los módulos. Les pedimos algunos días más de paciencia, porque la plataforma se está actualizando. Quienes vean módulos que ya completaron incompletos, yo les estoy pasando ahora el mail de Patricia Duarte, que ella está justamente encargada de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, que los va a poder asistir con esto. Tengan, como les digo, un poquito de paciencia para que ella pueda ir solucionándolo de manera manual, y de esa manera sí van a poder ir avanzando sobre los siguientes módulos en español y demás. No se preocupen por no estar avanzando en conjunto con las clases. La verdad es que es importante que puedan estar atentos a las disertaciones de las licenciadas, que puedan tomar nota de los exámenes para después ustedes volcarlos sobre la plataforma una vez que esté activa. Y vamos a estar viendo cómo progresa esta implementación esta semana para revisar si la semana próxima tenemos esta misma clase pero con los siguientes módulos, o si la postergamos hasta tanto la plataforma esté disponible, pero bueno, sepan que no se están atrasando en sí, porque vamos a estar acompañándolos. Esto es una dificultad que estamos teniendo nosotros, así que hoy hay dificultades para acceder. Yo hace un ratito les mostré la plataforma al inicio del encuentro, ahora ya no estoy pudiendo acceder, así que sepan que está en pleno proceso de adaptación. Nuevamente disculpas, no se preocupen quienes no puedan acceder, escríbanle a Patricia quienes ya avanzaron sobre los módulos y hoy no los ven, porque ella los va a poder tildar y avanzar sobre eso. Y bueno, tengan algunos días más de paciencia, que los vamos a estar acompañando, y veremos si la clase próxima entonces la postergamos o la utilizamos quizás para el repaso justamente de los módulos que ya fuimos avanzando. Así que sí, coincido con Dora, con usted. Vamos a evaluar cómo avanza estos días. Seguramente la próxima clase sea de repaso, para ponernos todos al día con los módulos que nos atrasamos estas semanas, estos días de implementación de la nueva plataforma, pero ya
esperamos se pueda solucionar en breve, ¿sí? Así que mil disculpas nuevamente. Perdón, Yami, pero para aquellos que se fueron sumando más tarde para ponerlos al día, actualizarlos, y que no se preocupen hoy por no poder acceder en los módulos, eso lo vamos a estar solucionando, pero sí aprovechemos la clase y sáquense todas las dudas con Yamila, utilicemos el espacio de preguntas y respuestas para esto, para interactuar, para poder hacer consultas. Había algunas consultas ahí que no eran técnicas operativas, Yami, para que puedas ir respondiendo también. Y bueno, sí, no se preocupen, quédense tranquilos que lo vamos a estar solucionando en breve. Así que, y ahí les vuelvo a pasar el mail de Patricia Duarte para que le puedan escribir también. Gracias. Bien, continuamos entonces. Muchas gracias, Mariana. Sí, las preguntas, si les parece, las dejamos para el final, así ya podemos unificarla y podemos interactuar. No sé si les parece bien, o continuamos o detenemos. Yo haría todos los módulos y ya después hacemos el ping-pong de preguntas. Bien, el módulo número 9 habla básicamente de la estimulación basal, ¿sí? Y cuando hablamos de estimulación basal, es importante saber, esto es un poquito de historia, que fue creada en la década del 70, es decir, en el año 1970, ¿sí? En la década del 70, por el profesor especializado Andrés Freundlich, donde hablamos de un profesor que hacía educación especial, ¿sí? Y lo que esta persona se decidió o pensó consideró que era muy importante el abordaje de estimular a las personas desde la niñez y desde la adolescencia, ¿sí? Es un concepto creado para apoyar a las personas que se encuentran en crisis, donde las capacidades y su intercambio para comunicarse o para regularse están afectadas, limitadas, como por ejemplo en las personas que no pueden movilizarse, que no se pueden comunicar y demás. Esto puede ser, este impedimento o esta aflicción puede ser de manera permanente o de manera temporal. En base a esto, lo que tuvo en cuenta este profesor de educación especial fue la percepción de las personas para poder evaluar, y consideraba que era muy importante el entorno, y el abordaje lo hizo a través de él. Se consideraba casi imposible, o se consideraba muy, muy raro, porque hablaba él de estimular y de trabajar en niños y adolescentes. Entonces desde ahí se empezó el estudio para la estimulación basal. ¿Y cuál es el principal objetivo de la estimulación basal? Básicamente, estimular las percepciones sensoriales. Nosotros sabemos que recibimos todas estas percepciones a través de los sentidos, ¿sí? Como es la orientación del cuerpo y las habilidades comunicativas de los pacientes. Sabemos que los sentidos son muy importantes para poder percibir y para poder comunicarnos tanto con el entorno como con nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Asimismo, lo que pretende como objetivo la estimulación basal es crear una relación entre el paciente y el profesional sanitario, y también el nivel de comunicación, mejorar el nivel de comunicación entre el paciente y su entorno. Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo de la estimulación basal, es disminuir esta discapacidad o esta capacidad que tiene el paciente de comunicarse, que tiene el paciente de moverse, o todas las limitaciones que se ven afectadas por el tema de la percepción sensorial, ¿sí? Esto puede darse por diferentes motivos que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que es importante que sepamos que el desarrollo de la percepción se hace desde antes del nacimiento, es decir, es un desarrollo embrionario. Se sabe ya con la evolución de la humanidad, y cada vez se conoce más a través de los diferentes estudios, que el embrión o el feto dentro del útero de su mamá ya tiene la percepción de diferentes sentidos y ya puede comunicarse de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, está más que comprobado que la percepción se desarrolla en el útero mucho antes del nacimiento.
Y cuando nosotros hablamos de percepción, hablamos de diferentes tipos, ¿sí? De percepción. Tenemos la percepción somática, ¿sí? Que habla de es cuando adquirimos los sentidos en cuanto a la superficie del cuerpo y de las estructuras corporales internas, ¿sí? Hablamos de la sensibilidad, más que nada. En cuanto a la percepción visual, tal como dice la palabra, habla de todo lo que hace del sentido de la vista, ¿sí? Todo lo que es lo que vamos a poder visualizar a través de la vista, como puede ser un brillo, una forma, los colores, los contrastes, todo este tipo de situaciones que vemos a través de la vista o que percibimos a través de la vista se llama tipo de percepción visual, ¿sí? Después tenemos la percepción vestibular, que habla básicamente del equilibrio, ¿sí? Habla de los cambios de postura que nosotros podemos percibir, que estamos bien o que estamos incómodos, porque lo sentimos. Entonces, esto se hace a través de la percepción vestibular. La percepción gustativa habla de la percepción del gusto, ¿sí? Todo lo que hace relación a la boca, las papilas gustativas, los sabores, si es dulce, si es salado, si es agrio. Todas estas características hablan de una percepción gustativa. La percepción olfativa, que ingresa a través de la nariz, es todo lo que nosotros podemos percibir a través del olfato. La percepción auditiva habla de todo lo que se puede, toda la información que va adquiriendo nuestro cerebro a través de lo que escucha, a través de la parte auditiva. La percepción táctil a través del tacto y la percepción sensorial habla de la capacidad para llevar los estímulos o la información al contexto que sea necesario, ¿sí? Nosotros vamos a percibir diferentes tipos de datos que los vamos a llevar a diferentes situaciones. Entonces, eso habla de la percepción sensorial. Bien, ¿qué es importante para esta parte de este módulo? Es muy importante lo que la parte de enfermería hace con respecto a la comunicación que quiero obtener con mi paciente. ¿Y cómo va a ser el abordaje para yo realizar un tratamiento, para realizar una estimulación basada en mi paciente? Bien, lo más importante va a ser la información que voy a obtener de él, ¿sí? Es muy importante poder obtener el conocimiento ya sea de la percepción humana que tenía mi paciente, así como el conocimiento, las preferencias, cuáles eran sus hábitos visuales, todo lo que era su entorno. Eso es muy importante que yo lo pueda, digamos, investigar para poder lograr obtener la información necesaria a mi paciente. Una evocación de recuerdos detallada durante la atención es el comienzo de una buena relación entre enfermeros y pacientes, incluidos los familiares. Es decir, yo puedo hacer que mi paciente pueda, digamos, ir rehabilitando su cerebro para la comunicación a través de toda la vida que viene percibiendo él desde que se encuentra en el útero de su mamá. Para esto, por supuesto que el entorno y la familia es un nexo muy importante y tiene un gran significado para esta parte, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, es importante que nosotros podamos establecer un vínculo y podamos lograr que nuestro paciente se relacione con nosotros de la manera, digamos, más apropiada a través de la percepción, a través de los sentidos, a través de los gustos. Nosotros podemos visualizar si el paciente le gusta una comida específica, para que él pueda ir reviviendo estos recuerdos y pueda rehabilitarse en todo lo que es la estimulación basal, ¿sí? Bien, este módulo es bien cortito. Ahora vamos a ir al aprendizaje basado en la evidencia, si podemos ya rendir nuestro examen. No sé cómo estamos de tiempo. Bien. Vamos a hablar ahora en el módulo número 10 del aprendizaje basado en la evidencia, ¿sí? El aprendizaje basado en la evidencia es la medicina que se basa, tal como dice la palabra, en la evidencia. Es el uso concienzudo, explícito y sensato de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones acerca de la atención de pacientes individuales. La práctica en la medicina basada en la evidencia integra la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible en investigación sistemática. Bien, parece compleja, la vamos a tratar de explicar un poquito.
La medicina basada en la evidencia es básicamente información trabajada de manera sistemática, por decirlo de alguna manera, para poder tomar de evidencia y así poder aplicar un determinado tratamiento, por ejemplo, a un paciente que cumple características similares con el de la investigación, ¿sí? Entonces, yo baso esta evidencia, los resultados de este proceso, para compararlo con mi paciente, ¿sí? Con un paciente individual, un paciente independiente, y poder saber si esta evidencia es aplicable o no, y si yo tuve buenos o malos resultados. Ahora nos vamos a ampliar un poquito. ¿Qué es la práctica basada en la evidencia? Es un abordaje para la solución de problemas durante toda la vida en la práctica clínica, ¿sí? Es decir, la práctica clínica va evolucionando por la práctica basada en la evidencia. Se va viendo el resultado de diferentes técnicas que se van aplicando con diferentes pacientes y así vamos llegando a diferentes conclusiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una investigación sistemática, una valoración crítica, una síntesis de la mejor y más adecuada investigación, con la experiencia clínica y preferencias y valores del paciente. Y ahora lo vamos a especificar. La práctica basada en la evidencia tiene 7 pasos fundamentales, ¿sí? El primer paso es cultivar el espíritu de investigación, ya lo vamos a ir abriendo de a poquito, paso por paso. El primer paso es cultivar el espíritu de investigación en la organización de asistencia sanitaria. Sí, es muy importante que todos tengamos esas ganas de investigar en cada institución o cada organización. Plantear una pregunta clínica candente en el formato que proporcionará la mejor y más adecuada evidencia. Este formato se llama formato PICOT, ya lo vamos a ver por qué. Buscar y recopilar la mejor información y la más adecuada evidencia para responder a la cuestión clínica en cuestión. Valorar de forma crítica la evidencia recopilada para determinar su validez, fiabilidad y aplicabilidad, y después sintetizar esta evidencia. Integrar la evidencia con la propia experiencia clínica y las preferencias de los valores del paciente para poner en marcha la decisión clínica que se vaya a tomar. Evaluar los resultados de la decisión o cambio de la práctica basándose en la evidencia y divulgar los resultados de este cambio basado en la evidencia, ¿sí? Entonces, estos son los 7 pasos que utiliza el método basado en la evidencia. Bien, en primer lugar hablaba de cultivar un espíritu de investigación. Sin una cultura que fomente un espíritu de investigación, es decir, motivar a la gente, estimularla para que sepan que esta investigación y que la práctica basada en la evidencia van de la mano, ¿sí? Los intentos de estos cambios que se dan por estas prácticas basados en el nivel de evidencia a nivel individual y organizativo, posiblemente no tengan éxito. Si yo tengo una organización que frustra todo este tipo de investigaciones, bueno, probablemente nunca voy a tener, digamos, un crecimiento a nivel de investigación porque no voy a tener la motivación. El punto 2 dice plantear la pregunta clínica candente, ¿sí? Que va a proporcionar la mejor y más apropiada evidencia. Se plantean cuestiones clínicas en lo que hablábamos del formato PICOT. El formato PICOT son las iniciales de estos 5 elementos que vamos a tener en cuenta para poder realizar nuestra pregunta importante para la investigación que vayamos a realizar para la práctica, para la evidencia que queramos investigar, ¿sí? Este formato PICOT habla de, primero, la población, ¿sí? Los pacientes. Nuestra población van a ser nuestros pacientes. La intervención que vamos a realizar o el interés, cuál es la cuestión de interés que vamos a investigar. El punto de comparación, es importante saber que tiene que haber un grupo de comparación, el resultado y el tiempo. Estos 5 factores forman lo que es la práctica PICOT para poder elaborar la pregunta más importante en nuestra práctica basada en evidencia. Recuerden, la práctica PICOT, la población que van a ser las pacientes, la intervención que vamos a realizar, la comparación, el resultado y el tiempo, ¿sí? Entonces, otro punto importante era buscar y recopilar la mejor información, ¿sí? Para poder realizar esta investigación.
Para eso vamos a tener que tener una jerarquía de evidencias de preguntas de intervención y tratamiento. ¿Qué significa? De lo más importante a lo menos importante. Es decir, revisión sistemática, tiene que haber una revisión continua y sistemática que no permita margen de error. Evidencia obtenida de estudios cohortes bien diseñados, ensayos controlados bien diseñados. Fíjense que acá nos podemos encontrar con todo lo que tiene un proceso de investigación, los diferentes tipos de estudios como cohorte, estudios de control, estudios de casos y controles, estudios descriptivos y cualitativos. Y también tenemos los estudios descriptivos y cualitativos aislados, ¿sí? También es importante la opinión de las autoridades o comunicaciones de comités de expertos. Entonces, todos estos factores van a permitir que yo pueda obtener cuál es la jerarquía de la pregunta que yo voy a revisar para mi investigación. A través de todos estos estudios voy a llegar al resultado. Valorar de forma crítica la evidencia recopilada. Hay que ser criterioso, no porque nos llevó un gran trabajo significa que sea bueno, ¿sí? Fíjense, acá en las fotos, si ustedes pueden ver, esta imagen está realizada con diferentes fotos de todos los médicos que perdimos durante la pandemia, ¿sí? Me pareció importante por la recolección de información a dónde puede llegar. No porque sea, repito, no porque sea una información que nos costó trabajo significa que sea la efectiva. Entonces hay que valorar la evidencia que fue recolectada. Una evaluación crítica rápida se puede llevar a cabo en forma eficaz respondiendo 3 preguntas claves en las que se evalúan. ¿Es viable? Perdón, ¿es válida? ¿Es flexible? ¿Es aplicable? Si responde estas 3 preguntas de manera positiva, entonces es una buena evidencia, ¿sí? Entonces, estas 3 preguntas son muy importantes que las tengamos en cuenta. Hay que evaluar la validez, la fiabilidad y la aplicabilidad de los estudios realizados. Otro paso importante, otro de los 7 pasos, es integrar la evidencia de la experiencia clínica. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, a través de la bibliografía. Quiero decirles que en la bibliografía de la titulación nosotros tenemos diferentes tipos de búsquedas, que yo no me quise ampliar mucho, para la bibliografía, la pueden explorar y realmente es muy importante porque hay diferentes páginas y diferentes lugares donde buscar información, algunas son serias, otras no tanto, entonces es importante saber buscar la bibliografía adecuada para la investigación que estamos realizando. Experiencia del profesional también es importante que podamos valorar, y fíjense, nosotros todas las capacitaciones que hacemos y todo lo que venimos trabajando con respecto a la CB y la experiencia de cada profesional, y de ahí detectar cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos para poder ir mejorando día a día, y las preferencias y valores del paciente. Yo no puedo realizar una práctica donde vaya contra los principios que tenga mi paciente. Entonces, esto que hablábamos en algún momento en la facultad, de todas las decisiones que toma mi paciente, los principios bioéticos, es importante tenerlos en cuenta a la hora de realizar una experiencia basada en la evidencia, ¿sí? Y evaluar los resultados de la decisión que hemos realizado, cómo afectó el cambio que nosotros hicimos, cómo afectó en nuestro paciente, o cuán efectiva fue la decisión clínica que tomamos en un determinado paciente, la situación, ¿sí? Es muy importante realizar esta evaluación de manera criteriosa y de manera responsable. Y por último, el último paso es divulgar los resultados de la decisión. Es importante que los especialistas divulguen los resultados, ya sean positivos o negativos, ¿sí? Porque van a dar una respuesta a estas evidencias que se obtuvieron a través de este proceso de investigación, ¿sí? Esto se puede hacer por presentaciones orales, por carteles, en conferencias, en todo tipo, incluso muchas veces se utilizan los medios de publicidad para ir informando cuáles son los resultados de las diferentes prácticas. La aplicación de la evidencia de la investigación práctica, bien, la aplicación la idea es adaptar el conocimiento al contexto local, ¿sí? Esto es básico, y desarrollar o cambiar los procedimientos de la organización. ¿Cuál es la guía práctica basada en la evidencia? Lo más importante como objetivo es obtener acceso a la información clínica científica actualizada, y puede resultar muy difícil esto, especialmente cuando hay acceso limitado a revistas de atención sanitaria. Fíjense que muchas veces en los buscadores
tenemos limitaciones, por eso es muy importante conocer cuál es la información más efectiva y cuál es la información más viable, ¿sí? Y sintetizar, porque también podemos encontrarnos con una cantidad de información ilimitada, por lo tanto, realizar una buena síntesis a través de una buena elección o una buena selección de la información es un reto mucho mayor para este tipo de prácticas. Y las directrices de la práctica basada en la evidencia son declaraciones desarrolladas de forma sistemática y basadas en la mejor evidencia disponible, incluido síntesis y metaanálisis, que hacen recomendaciones con el fin de ayudar a los profesionales de la salud en las decisiones relacionadas con la intervención que sea más efectiva con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, lo más importante de toda esta investigación y de todo este análisis de información es poder intervenir en estas decisiones que se toman como equipo de salud para que el resultado sea efectivo y que se vea plasmado en nuestros pacientes. Aplicación de estas directrices va a ser, el éxito de estas directrices depende de la aplicación por parte de los profesionales sanitarios. Esto tenemos que hacer referencia a que se apliquen en el lugar y en el momento adecuado. Existen intervenciones polifacéticas y prolongadas, esto también es real porque como es todo un proceso de investigación, a la vez es un proceso que hace prueba-error, entonces por lo general se ven muy prolongadas en el tiempo, y el compromiso tiene que ser por parte de cada profesional del equipo de salud, ¿sí? El equipo de trabajo multidisciplinar y liderazgo en la organización son esenciales para este tema. Es decir, si yo no tengo un equipo de trabajo donde puedan relacionarse todos los integrantes, es muy difícil llegar a un acuerdo. Fíjense que si nosotros hablamos de lo que es el tratamiento en ACV, básicamente lo podemos simplificar en 2 o 3 palabras, que es todo el equipo de salud tiene que estar involucrado, ¿sí? Y comunicado. Las recomendaciones que tiene por objetivo de guiar a los profesionales a partir de la recopilación sistemática y la revisión rigurosa de todas estas prácticas o de toda esta información, mostrando la secuencia, cronología de las acciones necesarias para conseguir los objetivos de salud y tratamiento del paciente con eficiencia óptima, ¿sí? Esto es son políticas y procedimientos que se desarrollan para poder realizar este procedimiento de manera efectiva. Y por último, algo que me parece muy importante de mencionar son los protocolos y tratamientos de asistencia. Sabemos que protocolos son procedimientos que se realizan y que se escriben para realizar cada procedimiento de manera sistemática, ¿sí? Es una intervención que brinda tratamientos basados en la evidencia con los respectivos protocolos de atención según el resultado obtenido. Siempre un protocolo lo que nosotros nos hace es básicamente disminuir el margen de error, porque todo el mundo lo hace de la misma manera. Estos protocolos tienen que estar aprobados y por lo general estas pruebas se realizan a través de la experiencia de cada profesional de la salud. Muy bien. Acá terminamos el módulo número 10. No sé cómo estamos con los tiempos. Ya estamos en condiciones de rendir el examen. Mariana, no sé si querés aportar algo. Sí, justo estábamos también respondiendo dudas respecto otra vez de la dificultad para avanzar en los módulos, y ahí decía Cristian que quería aprovechar el fin de semana largo también para ponerse al día. Ojalá que se pueda resolver. Cristian, lo que estaba comentando antes era que ya están ansiosos por responder la primera pregunta, Yami, pero que está bueno que puedan ir avanzando. Vamos a tratar de que se resuelva, por supuesto. La idea es que, bueno, que en todo caso, si no se resuelven en estos días, vamos a estar demorando un poco la siguiente clase, y mañana van a estar recibiendo la grabación de esta jornada, al igual que las anteriores. Van a estar recibiendo el instructivo de cómo registrarse para quienes todavía no lo han hecho. Sepan que la plataforma está en mantenimiento y con algunas dificultades para el acceso. Ahora les vuelvo a pasar el mail de Patricia Duarte para quienes ya completaron módulos puedan reclamar aquellos módulos que ya tienen rendidos y que no les aparece hoy como completados. Y bueno, vamos a ir viendo, los vamos a ir actualizando si se pudiera estar resolviendo en estos días para que puedan avanzar en los módulos. No se preocupen, lo importante ahora es que resolvamos juntos el examen junto con Yamila,
y tomen nota para no olvidarse las respuestas y después poder completar una vez que esté activa la plataforma. Así que, bueno, gracias de nuevo y cualquier duda que tengan, vuelvo a dejarles mi mail y vuelvo a dejar el de Patricia para que puedan reclamar a aquellos que ya tienen exámenes rendidos, ¿sí? Igual lo vemos al finalizar la sesión de preguntas. Bueno, muy bien. Como les había comentado, el módulo número 8 no tiene examen, sí el módulo número 9, que es el de estimulación, realmente es muy fácil y vamos a empezar. Complete la siguiente afirmación con la opción correcta. El concepto de estimulación basal se desarrolló en la década del 50, de 1950, de 1960, de 1970 o de 1980. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Década del 70. Bien. ¿Alguien quiere contestar otra cosa? Muy bien, Brenda, en la década del 70. Perfecto. Bien, continuamos. Pregunta número 2. La estimulación basal dice: complete las siguientes afirmaciones con la opción correcta. Las percepciones humanas comienzan a desarrollarse. Recuerdan que hablamos de las diferentes percepciones humanas, ¿sí? ¿Y qué era la percepción? Se desarrollan antes del nacimiento de recién nacidos, en las lactantes menores, en los lactantes mayores, en los preescolares. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuándo se desarrollaban las percepciones? ¿Se acuerdan? No sé si están respondiendo en el otro chat. Ah, bien. Antes del nacimiento. Perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Antes del nacimiento. Bien. Pregunta número 3. Han estudiado los chicos. Complete la siguiente información con la opción correcta. La esposa de un paciente con ictus pregunta al personal de enfermería: ¿por qué ha preguntado usted a mi marido sobre sus preferencias en la vida diaria? El personal de enfermería responde así: porque así está establecido en la política de nuestro hospital, porque el médico quiere saberlo para poder crear un plan de tratamiento individual para su recuperación, porque la semana que viene se inicia una encuesta de manera que tenemos que cumplir con todos los criterios de evaluación del paciente, porque voy a necesitar esa información para ofrecer un buen informe en el cambio de turno al final de la jornada, o porque es importante para nosotros saberlo para poder responder a su marido de manera personalizada. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Acá está un poquito más peleado. Me dicen entre la 2 y la 5. Yo realmente investigo sobre mi paciente para informarle al médico, o era importante en cuanto a la estimulación basal hablo, ¿no? O era importante saberlo para poder responder de manera personalizada. Muy bien, la respuesta número 5. Era importante que nosotros lo podamos saber para hacerlo de manera personalizada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la gente tenía esa necesidad de percepción, por eso buscábamos tanta información? Excelente. Vamos con la pregunta número 4. Dice: complete la siguiente información con la opción correcta. Un ejemplo de percepción visual es muy fácil: el brillo, la sensibilidad de la superficie corporal, algo dulce, el olor, calor y frío. ¿Cuál es la respuesta correcta? El brillo, pero todos contestan bien. ¡Qué genio! Sí, perfecto. La respuesta es el brillo. Muy bien, chicos. Todo súper bien. Vamos. Pregunta número 5. La vibración, recuerdan que era otra percepción. ¿Es una percepción vestibular? ¿Es una percepción somática? ¿Es una percepción táctil? ¿Es una percepción auditiva? ¿Cuál es la respuesta correcta? Se me escapó la respuesta. Bien, la respuesta es táctil, ¿sí? La percepción de la vibración lo puedo palpar. Perfecto, es la percepción táctil. Excelente. Y vamos con la sexta y última pregunta de estimulación basal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la opción correcta?
Una enfermera comenzó su turno noche y se le asignó un paciente de 87 años americano con un ictus. Había sido ingresado 2 días antes y todavía estaba inconsciente. Bien, la enfermera de turno lo llamó el señor Smith. En lugar de dirigirse al señor por su nombre, que era James. ¿Por qué no lo llamó la enfermera por su nombre habitual? A ver, vamos a dar las opciones. La compañera olvidó el nombre del paciente. Hay 2 pacientes con nombres similares que también cursan un ictus. En Estados Unidos es habitual dirigirse a las personas extranjeras por su apellido, o por respeto a una persona mayor debería tratarse de su apellido, o por política del hospital. ¿Cuál es la opción correcta? Perfecto. Bien, la opción número 3. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de estimulación basal, hablábamos de buscar información de los pacientes para poder hacerlos sentir como que están en su entorno, ¿sí? Acá habla de un señor de Estados Unidos y sabemos que en Estados Unidos a las personas se las nombran por el apellido. Entonces, en este caso, el ejemplo nos habla de, en Estados Unidos es habitual dirigirse a las personas extranjeras por su apellido. De esta manera hacemos que el paciente se sienta más en su entorno. Bien, esa fue la última pregunta de estimulación basal. Vamos a medicina basada en la evidencia. La pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes definiciones es incorrecta? Medicina basada en la evidencia, dice. Es el uso concienzudo, explícito y sensato de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones acerca de la atención de pacientes individuales. Significa la aplicación del tratamiento que fue prescrito por el médico jefe. No es una medicina de libros de recetas, ya que requiere la integración de la mejor evidencia externa con la experiencia clínica individual y la elección del paciente. Requiere de la decisión si la mejor evidencia externa se adapta al estado clínico del paciente, de qué modo, o es una práctica que se considera las preferencias del paciente. ¿Cuál creen que es la correcta? Esta está un poco más difícil. A ver, ¿qué es la práctica basada en la evidencia? Es el uso concienzudo, explícito y sensato de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones acerca de la atención de los pacientes. Lo realizamos porque lo prescribe el jefe médico. No es un libro de recetas, sino que es la integración de la mejor evidencia de afuera, experta en clínica individual y a la elección del paciente. ¿La elige el paciente? La pregunta, claro, la pregunta es ¿cuál es la incorrecta? ¿O es una práctica que considera las preferencias del paciente? Cuando hablamos recién de práctica basada en la evidencia, hablábamos del paciente. Antonella Torres, a ver, esta está repeleada. Vamos a ver la respuesta. Significa la aplicación del tratamiento que fue prescrita por el médico, ¿sí? ¿Por qué prescrita por el médico? En esta hay más de una cosa. ¿Por qué prescripta por el médico? Porque el médico jefe es quien avala la respuesta, ¿sí? Bien, continuamos. La otra pregunta, ¿cuál de los siguientes pasos no pertenece al método de práctica basado en la evidencia? ¿Cuál de los siguientes pasos no pertenece al método de práctica basado en la evidencia? Buscar y recopilar no pertenece, ¿sí? Buscar y recopilar la mejor y más adecuada evidencia para responder a las cuestiones clínicas. Cultivar un espíritu de control y castigo. Evaluar los resultados del proceso de enfermería y cambiar el proceso de acuerdo a la mejor evidencia. Integrar la mejor evidencia con experiencia clínica. O se debe animar al personal sanitario que siga sus prácticas habituales. ¿Cuál consideran que es la correcta? Y acá todos se han volcado por la respuesta. Cultivar un espíritu de control y castigo. ¿Les parece que cultivar un espíritu de control y castigo? Y acá sí tenemos otra respuesta. Se debe animar al personal sanitario que siga sus prácticas habituales. En realidad, ¿qué habíamos hablado? De que se debe animar
al personal sanitario a los métodos de investigación, ¿sí? Y no a las prácticas habituales. Por eso son las dos cosas. Muy bien, chicos. La pregunta número 3 dice, ¿cuál de los siguientes términos representa un formato PICOT? Recuerdan que lo hablamos, y acá tenemos 4 opciones. Problemas del paciente, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, o tiempo. Esa es la opción A. La opción B, población paciente, cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado y tiempo. La opción C era población de pacientes, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, opciones de tratamiento. Y la opción D, problemas de pacientes, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, opciones de tratamiento. ¿Cuál creen que es la correcta? Todos B, C, C, B, C. Está peleada entre la B y la C. Habíamos dicho que la población eran nuestros pacientes, ¿sí? Había que realizar una intervención sobre una cuestión de interés, había que ver, siempre teníamos que tener un grupo de comparación, el resultado y el tiempo. Ese era. Bien, continuamos. La pregunta número 4. Llevar la evidencia práctica a, llevar la evidencia a la práctica clínica significa utilizar solo la opinión de los colaboradores importantes, adaptar el conocimiento de la investigación al contexto local, hacer búsquedas en Google y Wikipedia y divulgar los resultados, utilizar el conocimiento de la investigación como un libro de recetas, o utilizar su propia experiencia. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Adaptar, todos se van a la B, que es adaptar el conocimiento de la investigación al contexto local. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Complete la siguiente frase. Las directrices basadas en la evidencia. Son resúmenes de metaanálisis, son conocimiento de tercera generación, son resúmenes de revisiones sistemáticas, consisten en recomendaciones contradictorias o son protocolos de organización. ¿Cuáles eran las directrices? ¿Se acuerdan? A ver, todos se fueron a la B, a la E y a la C. Bien, son conocimientos de tercera generación. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, y vamos a la sexta y última pregunta. Esta es muy fácil. ¿En qué año se publicaron las directrices actuales para los pacientes con ictus isquémicos en la fase aguda? En el 66, en el 2013, 1999, 2005, 2010. Bien, la respuesta de esta es 2013. Esta bibliografía la verdad es que es muy completa y van a poder utilizarla sin ningún problema. Bueno, muy bien. No sé si queda alguna duda, si alguien quiere decir algo. Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, acá damos por terminada la charla de hoy. Mariana. Bueno, muchas gracias, Yamila, excelente la presentación, la verdad que ahí están surgiendo preguntas respecto de cómo acceder al material, pero lo importante era que pudieran estar atentos hoy a los contenidos que compartió Yamila. Saben que tanto Yamila como Nadia, Jimena y Florencia están a disposición de todos nosotros para poder despejar dudas. Ya les comenté, pero vuelvo a repasarlo, las grabaciones de las jornadas las van a estar recibiendo siempre al día siguiente, así que mañana durante el día van a estar recibiendo la grabación de hoy. Compartan los links a otros colegas que no hayan podido participar, que ustedes sepan que necesitan acceder. Les vamos a estar pasando nuevamente cómo registrarse. Sepan que la plataforma está
en mantenimiento y que esperamos que se resuelva rápidamente para que podamos rendir todos y poder seguir avanzando en los módulos. Les vamos a avisar si tenemos que posponer la clase que viene, o si la clase que viene la usamos de repaso de los exámenes y los módulos. Y bueno, les dejo nuevamente el mail de Patricia para quienes vean que hay módulos que no les aparece como completos y que ya hubieran completado, que ella los va a poder hacer avanzar en ese sentido. Y bueno, nuevamente pedirles disculpas por las dificultades técnicas. La plataforma va a quedar muy linda, muy amena y muy dinámica, con más contenido, pero bueno, realmente se complicó un poco la implementación, no es nada fácil, se está traduciendo en más de 20 idiomas en paralelo, así que ahí es donde se dificultó un poco, pero téngannos paciencia que la verdad que todo esto es para que, digamos, sigamos sumando contenidos y que cada vez lo puedan aprovechar mejor. Así que bueno, los mantenemos al tanto de todos los cambios. Nuevamente gracias Yamila, Nadia por la paciencia, están todo el día acompañándonos también con las dificultades técnicas, así que son un equipazo, somos un equipo enorme y estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes. En este momento, casi 9 de la noche, tenemos 400 personas conectadas, así que gracias a todos, porque sabemos que el día es largo, que están súper interesados en poder avanzar en la titulación y en seguir formándose y perfeccionándose, así que es maravilloso tener este tipo de profesionales, todos ustedes. Les agradecemos de verdad desde la iniciativa y desde la iniciativa Angel, que saben que busca potenciar justamente esto, cada vez más profesionales formados para tratar mejor a los pacientes. Sin dudas todos ustedes lo son, porque están acá intentando seguir formándose, así que gracias, y bueno, estamos a disposición. Disculpas de nuevo por las dificultades técnicas, y gracias Nadia, gracias Yamila, y gracias a todos. Un abrazo grande, buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos, un cariño muy grande Nadia, que me ayudó un poco con la presentación, que tuve unas dificultades con la teoría, así que muy agradecida a Nadia, y bueno, saludos Mariana, y por supuesto a toda la gente presente, estamos a disposición, todos tienen mi mail, cualquier cosa se comunica. Cariño grande. Buenas noches, gracias a todos. Gracias.